Bienvenidos amigos, mi nombre es Rubén Villanueva. Siguiendo con los temas eh, de estas cosas extraordinarias que suceden en nuestro planeta, eh, me gustaría comentarles lo siguiente. Donde yo vivo, en Cañete, Biobío, en la octava región de Chile, existen eh, muchas personas con niveles evolutivos, con niveles de conciencia muy altos, muy trabajados internamente, que tienen mucha capacidad de percepción interna. En algún momento yo en un video anterior mencioné rápidamente que yo tengo acceso a su información tanto física como emocional, energética, y puedo y un poco más allá, y puedo definir, por ejemplo, qué grados de conciencia tienen dentro de lo que nosotros clasificamos aquí en el mundo físico como índigo, cristal, arcoíris y diamante, eh, por nombrar solamente cuatro. Eh, y estas personas tienen eh, mucho, mucho trabajo interno, pero están dormidos. Muchas veces no saben las personas que son o índigo o cristal. ¿Ya? Este tema del índigo, cristal, arcoíris y diamante yo lo he detectado, lo he clasificado por rangos etarios y están entre cierta cantidad de años. Por ejemplo, los índigos entre 30 y 80 y tantos. Después hay otra denominación, los mayores de 80 y tantos están en otra denominación, pero prácticamente con un trabajo interno muy débil y muy dejado de lado. Los cristales están entre 12 y 30, más o menos app, y así varían en rango etario las clasificaciones. Eh, ¿Qué significa esto? Que cada vez que ellos encarnan, bueno, a todo el mundo se nos da la oportunidad de hacer un trabajo interno, muchos lo toman, otros no, pero cuando se logran ciertos avances, entonces el trabajo interno significa el acercamiento hacia el ser padre-madre, el desarrollo, el templo, la edificación del templo interior, con trabajos fuertes internamente, pero que realmente en estos tiempos se ha tergiversado mucho, se han perdido las técnicas y se ha resumido el trabajo interno a la meditación, a la respiración y a algún otro tipo de prácticas espirituales que, si bien es cierto, sirven, no es el trabajo completo que hay que hacer, puesto que el trabajo incluye la limpieza del corazón, la limpieza de los pensamientos, eh, y la construcción del templo interno a través de aprender a manejar las mismas energías del cuerpo físico, partiendo por la energía seminal. Entonces, eh, cuando vienen gente a mi consulta y los leo, por ejemplo, son índigo, o son cristal, o son arcoíris, etc., vienen con los mismos patrones de deterioro y, entre comillas, los mismos patrones de conducta emocionales, que en el fondo hablábamos que las emociones son las que nos enferman. ¿Quién causa las emociones? Es el ego, el yo, el mí mismo, esos personajes múltiples que existen dentro de nosotros, que hay buenos y malos, que hay positivos y negativos, que hay eh, sapientes de algunas cosas y otros totalmente ignorantes dentro de uno mismo, que nos mantienen esclavizados durante toda nuestra vida y que son la piedra de tropiezo en nuestra vida para poder nosotros volver a unir nuestra alma con la divinidad de forma consciente. Entonces, el primer trabajo, la primera recomendación del trabajo interno es que uno tiene que aprender a trabajar, a limpiar el corazón en forma continua, permanente, en detalle, y los pensamientos también, porque el yo, el ego, se manifiesta en pensamientos, en sentimientos y en acciones. Bueno,
Entonces, estas emociones que forma el yo son, en el fondo, son obstáculos energéticos que, quedando impregnadas en nuestro cuerpo físico, al final nos enferman, porque hay hasta una especie de secreciones internas tóxicas que generan el mismo ego, el mismo yo, que nos terminan por enfermar, por dañar, deteriorar el cuerpo físico. Entonces las personas que vienen a mi consulta, ya sean índigo, cristal, arcoíris, diamante, generalmente vienen con los mismos patrones de intoxicación, con los mismos patrones de conducta emocionales, etcétera, con los mismos patrones traumáticos y generalmente con los mismos desequilibrios, tanto en su cuerpo físico como en su cuerpo interno. Cuando me toca, por ejemplo, eh, eh, leer su parte anímica, eh, para meterme yo a esta información que obtengo, yo me autorizan, siempre me autorizan para hacerlo. Cuando no puedo, generalmente yo siento que no puedo, o me dicen que no, o no puedo leer nada simplemente. Entonces, es muy íntimo lo que se establece porque hay una comunicación, en el fondo, una apertura del alma de la persona para mostrar su intimidad. Básicamente podemos definir cuando la persona eh, tiene tal o cual característica espiritual, tiene tal o cual vocación en su alma, tiene tal o cual eh, progreso íntimo. Me ha tocado, por ejemplo, eh, investigar, conocer a niños diamante, por ejemplo, chiquititos que no son de acá, no son de esta tierra. Me toca conocer, por ejemplo, yo hablo de almas, ¿eh? Yo hablo de almas, más que de persona, porque hablamos de la persona e incluimos su personalidad egoica, incluimos toda su vida compleja, incluimos, a pesar de que al final el alma está viviendo esta experiencia, pero me refiero al alma, prácticamente al alma. Almas maravillosas aquí en esta ciudad. Y de vez en cuando lo subo en Facebook, lo publico, un caso X que me encuentro, o que viene a mi consulta, un alma maravillosa de esta. Eh, Me tocó, por ejemplo, bueno, dentro del estudio que le hago, ¿cierto? Su vocación, su facultad de percepción interna. Entonces, de vez en cuando aparecen personas que resaltan, almas que resaltan en realidad, que uno se asombra de verlas y que dice, wow, o sea, ¿cómo es posible que con tal eh, nivel de trabajo interno estés en estas condiciones? Tu cuerpo físico esté en estas condiciones. Primero, dormido psicológicamente. Segundo, que no recuerdan qué diablo es el trabajo interno, que tienen desconexión absoluta de su ser interno, de su padre madre, que desconocen que internamente tienen un ser padre madre, un ser divino, que la divinidad mora dentro de ellos. Y esto se debe también porque recordemos la parábola del labrador del Maestro Jesús. Si la semilla cae en tierra fértil, fructifica; si cae en piedra, se pierde. Entonces es un poco lo que pasa acá. Las condiciones en las que han encarnado estas personas, estas almas antiguas, no son las más favorables para su trabajo interno porque en su círculo familiar o su experiencia de vida no se les ha dado énfasis o no se les ha apoyado su ansias anímicas que pudiese traer esa alma. Entonces no han caído en tierra fértil, tienen que ser eh, muy apoyadas por su ser interno, tienen que ser muy irradiadas con estas maravillosas energías del Padre, eh, para que esa alma pueda fructificar donde ha nacido, ha encarnado. Entonces de vez en cuando vienen, generalmente siempre, la verdad es que siempre yo últimamente
si hay cosas que se están repitiendo muy extrañamente, es que hay gente que viene llena de magia negra, porque como dije en otro video lo expliqué, estábamos saturados de magia negra por todos lados. Hay mucha gente dedicada a esto y estos trabajos se están extendiendo muy fácil a la humanidad. Y, y también vienen muchos índigo, cristal, arcoíris y diamante, que es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Es como que no hubiese otro tipo de gente. O sea, no hubiese persona eh, con un nivel de alma, digamos, como cualquiera. O sea, vienen almas estoy hablando, encarnadas en cuerpo físico, con todos sus problemas, etcétera, pero almas muy hermosas, maravillosas, maravillosas, realmente maravillosas. Por eso digo que empecé diciendo que el trabajo de un sanador, hay diferentes tipos de sanadores, es maravilloso. O sea, por lo menos a mí, a quien les habla, es algo fabuloso, es algo eh, que yo no puedo describir, porque es un privilegio estar aquí en este planeta ayudando a gente, a estas almas, eh, en estos procesos que estamos viviendo, ayudándolas con su salud un poco, ayudarlas a retomar de alguna forma el camino. Es un premio maravilloso, es un honor que uno se siente muy, muy grato ayudándolas. O sea, es como quien dice, externamente lo compararíamos a conocer a una gran estrella de Hollywood. Bueno, suena medio frívolo, pero en realidad para un externo sería algo así. Para nosotros, conocer estas almas es como conocer una entidad maravillosa. O sea, he conocido médicos de otro sistema solar, he conocido gente con tremendas capacidades de percepción interna, que están en potencia, que están en latencia, que están medias en pausa, pero que son suyas por derecho propio. Por ejemplo, vino una persona que salía del rango etario de su condición cristal, era cristal adulta mayor, bastante mayor, y no estaba dentro de los 12, 30 años, sobrepasaba, y no es la primera, he encontrado muchas. Eh, Muchas pero no tantas, o sea, con algunas excepciones, pero salen del rango etario. Entonces esta persona tenía primero su corazón vital y astral roto por emociones con respecto a la familia. O sea, estuvimos trabajando en ese sentido, y traumas y cosas energéticas que había pegadas ahí, pero con respecto a sus propios procesos internos, de discusiones, de desaveniencia, etc. Eh, Rotos los corazones internos. Y cuando la leo, por ejemplo, era cristal, tenía telepatía en potencia, tenía clarividencia en potencia, tenía oído mágico en potencia, y tenía también la capacidad de recordar eventualmente sus existencias anteriores. Y le pregunto, se me ocurre preguntarle, porque estas cosas uno ya más o menos ya ha pasado tantas cosas que estas preguntas afloran y siempre son respuestas coherentes. Le pregunto, ¿qué tal sus sueños? Le digo, ¿se sueña acaso? Primero, ¿recuerda sus sueños? ¿Tiene algún tipo de sueño con respecto a otras épocas? Me dice, sueños muy recurrentes con épocas antiguas, épocas pasadas. Bueno, eso demuestra que esta capacidad de recordar existencias anteriores, que es un don, es una capacidad, una facultad, ¿verdad? Tiene que ver con el desarrollo de los chakras pulmonares, por ejemplo, eh, pero no está desarrollada conscientemente, porque el trabajo interno está en pausa. El trabajo interno ha sido postergado a la existencia anterior, o hace dos existencias, o hace tres existencias, y en esta existencia, que es la última, acuérdense que es la última oportunidad con cuerpo físico, los procesos son largos y son según las leyes divinas y las decisiones de la ley, de la suprema ley del karma. Aquellos habitantes de la Tierra nacidos después de 1950 en la última existencia.
Están llegando, sí, de otros lugares, de otro planeta, de otro sistema solar, etcétera, a ayudar y a prepararse acá. Pero también sucede que están todos dormidos. O sea, llegan y no se acuerdan a qué diablo vinieron. Y están más encima, están muy enfermos. Bueno, vinieron, nos amañamos con el mal, nos amañamos aquí con la oscuridad y no queremos despertar. Entonces, este trabajo de sanador tiene de dulce y de gras, en el sentido de que es una experiencia tan hermosa encontrar almas así con tanta capacidad interna de facultades de su ser interno, divinales internamente, y al mismo tiempo es muy triste porque uno los ve y están totalmente desconectados de su ser interno. Tienen tantas enfermedades, tanta toxicidad, tantos problemas, tanto sufrimiento, tantas amarguras, pero no quieren salir de ahí, no saben cómo. Entonces, vino otro, por ejemplo, otro chico con su madre eh, que yo me quedé de una pieza porque cuando me toca revisarlos, por ejemplo, bueno, los toco, ¿verdad? Y en este caso estaba bueno, desactivando cierto evento y que a él le inocularon en esta gran farsa que vivió la humanidad hace un par de años. Eh, y cuando estaba recorriendo su cuerpo por dentro, bueno, aquí no voy a entrar en detalle cómo, pero él se dio cuenta que yo estaba recorriendo por dentro su cuerpo y llegando al corazón estaba sellando, estaba cauterizando, estaba quemando unos procesos que habían ahí. Y me lo dijo. Y yo quedé una pieza, o sea, yo quedé no espantado, pero, o sea, asombradísimo porque para que vean ustedes la capacidad de algunas almas o las, las facultades que tienen algunas personas que están ahí, que están, a veces se usan, a veces no, que están en potencia o que están en pausa. Y así me ha tocado ver, por ejemplo, otra niña que vino una vez y la leo y le digo, tú tienes facultad de clarividencia. Me dijo, me dijo, ¿cómo supiste? Y eso yo lo mantenía pero si está clarito aquí, para mí está claro eso. Y, y así, pues, hay cosas que son muy íntimas de la persona, que son muy maravillosas, pero que a la vez también son, a veces es triste verlas porque hay personas, hay almas tan hermosas y tan enfermas a la vez. Y si alguien dice, no, pero es que es su elección de vida, sí, está bien, es su elección de vida, pero es que resulta que el tiempo ya se les acabó ya. Pues. Nosotros estamos viendo el tiempo del no tiempo. Ahora, yo quería tocar rápidamente ese tema. eh, Quería hablar sobre también los animales, específicamente los gatos. Los gatos tienen también capacidad de percepción interna. Yo conozco gatos telépatas, conozco gatos clarividentes, conozco gatos sanadores, conozco gatos que eh, son guardianes también. Bueno, los procesos ahí ellos los manejan, es un reino aparte, pero hay gatos que tienen sus labores, de hecho todos tienen sus labores, a pesar de que uno los vea como mascotas, qué sé yo, pero tienen su misterio muy, muy hermoso. Son seres muy especiales los gatos. Eh, y en una ocasión, por ejemplo, bueno, también hace mucho tiempo, hace como 6 años serían más o menos, eh, me permitieron eh, 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 extraordinariamente, ¿cómo se llama?, ayudar a un perrito, sacarle emociones, limpiarlo un poco. Y me dijeron que era prácticamente eso, nomás porque no se me permitía más allá, porque eran otras leyes. Está bien, fantástico, no me meto más allá. Pero de un tiempo a esta parte, y como me dijo una amiga, una chica el otro día, que las cosas cambian, claro, me han estado permitiendo ver animales, gatos, y ayudarlos también de una carrerita. ¿Ya?
Entonces eso lo puedo hacer también, lo puedo hacer a distancia, qué sé yo. Eh, en una ocasión, por ejemplo, los gatos acumulan tal cosa, tal cantidad de cosas externas que muchas veces se enferman y no se sabe por qué, pero es por esta cantidad de cosas. Me muestran la foto de un gatito y yo inmediatamente se establece una comunicación telepática con ese gatito que tenía ciertas características. Y él me llama y me pide que lo ayude. Y yo en ese rato, en ese momento, yo me puse a llorar, a moco tendido, como se dice, porque él me estaba informando de todas sus cargas emocionales que tenía como gato y adherías a él, que no eran de él. Y otras cosas energéticas. Estaba viendo una casa muy tóxica, una casa donde los corazones no son muy, muy, muy hermosos, digamos, por decirlo de alguna forma. Y, y lo empecé a limpiar, lo empecé a limpiar y habían, por ejemplo, emociones de abandono, de tristeza, nostalgia, y claro, porque el gatito había sido, eh, estaba viviendo en esa casa y estaba recibiendo todas las cargas energéticas nocivas que había en esa casa, entonces estaba saturado y por eso el gatito se había quedado chico también, se había apestado. Puras energías negativas que habían impedido su crecimiento normal. En otra ocasión, por ejemplo, una amiga me manda la foto, me pide si puedo ver el gatito que era de otra persona, una sobrina parece, y ya pues lo limpié, qué sé yo, porque estaba malo para comer o malo, sí, su comportamiento no era el normal, lo limpiamos, y estuvimos harto rato con el gatito limpiándolo, y lleno de parásitos, lleno de magia, lleno de emociones, qué sé yo. Y se mejoró, el gatito recuperó su ánimo, etc. Entonces, pasan cosas, pasan cosas con respecto a los animales, a los gatos, cuídenlos mucho, los gatos son demasiado importantes. Hay una chica acá en Valparaíso, me parece, yo una vez escuché la información que una amiga, que ahora ya no tengo contacto con ella, me envió la canalización de una niña que habla con los animales. Entonces el animalito le dio unos recados, les dijo a la humanidad más o menos qué es lo que ellos estaban haciendo, que salen en astral, los gatos salen en astral. Eh, que, que no les dieran carne procesada, que no les dieran estos alimentos químicos o mezclados que no les hacen bien, ellos necesitan carne, qué sé yo. Les mandó un mensaje muy hermoso, muy bonito. Y bueno, los gatos tienen lo suyo. Y lo otro que les quería decir, antes que se me olvide, ya se me olvidó, que eh, parece que vamos a tener que dejarlo hasta aquí porque era otro tema que se me fue. Eso me pasa por no notar. El Alzheimer está haciendo estragos en mí. Lo vamos a dejar para otra ocasión, porque ya además vamos para las 25 minutos y no me gusta hacer estos videos muy largos. Bueno amigos, hablamos en cualquier momento, cuídense mucho, que estén muy bien y métanse para adentro. Busquen a su ser interno, a su padre, madre y nos vemos en cualquier momento, ¿ok?